Aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y en este día vamos a ver este tema que es importante, de los últimos días, tema importante y tema mal entendido desafortunadamente, con respecto a lo que aparentemente nosotros podemos ver en nuestra actualidad, que refleja un momento de caos, un momento de incertidumbre, y que muchos pastores traducen como el asunto de que estamos acercándonos al final del tiempo o al final del mundo. No es nada por el estilo, sino que la palabra de Dios estaba refiriéndose a un evento específico que tuvo su cumplimiento, como veremos en este momento, de acuerdo a lo que el Señor había establecido. El periodo descrito en la Biblia como los últimos tiempos podemos comprenderlo entre el nacimiento de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Bíblicamente, lo que nosotros vamos a sustentar es que cuando nació Cristo, llegó el momento de los últimos tiempos, los cuales culminaron con el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Así que entonces podemos entender lo siguiente: la vida, la muerte y la resurrección, así junto con la ascensión de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo y el juicio sobre Jerusalén, deben ser considerados en conjunto como los últimos días. Ahora, ¿de dónde saco yo esta información? Vamos a estar analizando poco a poco lo que nos presenta la palabra de Dios. Y en primer lugar quiero llevarlos a la primera carta de Apocalipsis. Nuevamente vuelvo a repetir, primera carta de Apocalipsis. Vamos a estar utilizando la Biblia mucho en este día con tal de establecer esta verdad que ha sido deformada y ha sido incomprendida. Y vamos a ver este asunto de los últimos tiempos. Según 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice de esto: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta su conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya el apóstol Pablo, cuando está hablando a Timoteo, le advierte que llegando a los últimos tiempos sucederían una serie de eventos raros que vendrían a encauzarse en el asunto de la apostasía. Ahora, si usted observa el contexto de las palabras que acabamos de leer, se tendrá que dar cuenta que Pablo no está pensando que los últimos tiempos tendrán que ver miles de años después. Según lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, le pide, por cierto, en el versículo 6, que explique bien estas cosas junto con el mensaje de fe y la buena enseñanza a la iglesia de su tiempo. Porque ellos tenían que conocer correctamente en qué consistían los últimos días a sus contemporáneos. Para poder ver este reflejo, en la segunda carta a Timoteo, allí adelantito, capítulo 3, ahora versículos 1 al 5, vemos cómo el apóstol Pablo insiste en el mismo tema con su mismo discípulo. Le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y
dice, no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y llamarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán al el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y cuando Pablo le está diciendo esto, nosotros diríamos, bueno, pero también en nuestros días se ven reflejos de eso. Eso es verdad. Pero Pablo le está recomendando a Timoteo que en ese momento, cuando surjan este tipo de problemas, tenga cuidado. No esté desprevenido para que no sea sorprendido en su fe. Hace 8 días estábamos estudiando este importante tema del anticristo, que en realidad estuvimos viendo que es un sistema de incredulidad o son hombres inicuos que se levantan o se levantaron en el momento para negar a Cristo, y vemos cómo este espíritu de anticristo estaba comenzando a levantar la cabeza en los tiempos que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Ya en la carta a los Hebreos, si vamos a buscar, también sigue desarrollando la misma idea cuando dice en el capítulo 1, y verá entonces que la evidencia bíblica es extensa. Hay muchísimo que habla de los últimos tiempos para entenderlo correctamente. Dice en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2, dice el escritor, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios lo prometió a todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y vuelve a reiterar, los últimos días, últimos tiempos, los últimos momentos. Vamos a encontrar la forma de sinónimos de explicar este momento. Allí más adelante en el capítulo 9, también de Hebreos, versículo 26, sigue entonces relatando lo siguiente. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Y decimos, los últimos tiempos entonces son efectivamente cuando Cristo viene a cumplir con su ministerio, con su muerte, y entonces comienza el conteo regresivo para terminar con este tiempo complicado. En la primera carta a Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, también Pedro toma su tiempo para hablar del mismo tema. Vean lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque le levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Otra vez, últimos tiempos, al momento cuando Cristo está terminando su trabajo de ministerio. Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente: el testimonio apostólico es contundente. Cuando Cristo vino, los últimos días llegaron con Él. Llegó el momento del conteo final. No tiene que ver nada con nuestra actualidad, sino que más bien era el momento cuando el tiempo del Antiguo Testamento, establecido en la ley de Moisés, en los ritos mosaicos y levíticos, el tiempo del templo y todas las ceremonias de esta religión judía, terminaría al momento cuando viniera algo mejor. Dice el escritor de Hebreos, todo eso era sombra de algo que tenía que venir y que se cumplió perfectamente en Cristo. Ya no tenía por qué existir más el templo. Ya no tenía razón de ser ningún sacrificio, ningún ritual, porque Cristo, el sacrificio perfecto, cumplía correctamente, perfectamente, con todo lo necesario para nuestra salvación. Los tiempos finales llegaron con Cristo. Así que la época antigua estaba terminando y comenzaba la nueva era gloriosa del nuevo pacto, en donde vivimos nosotros. Segundo lugar, veamos entonces el siguiente evento, allí en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21, porque empezamos entonces a analizar nuestra Biblia con otros ojos, con esta información, y decimos que de Pentecostés hasta el Holocausto tenemos que entenderlo
como la finalización, entonces, de estos últimos tiempos. Y allí en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21, el apóstol Pedro, cuando ha sucedido el derramamiento glorioso del Espíritu Santo, y ellos han comenzado a profetizar y a evangelizar en lenguas, cuando la gente está atónita y algunos dicen que están ebrios, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, explica lo que está pasando y entonces dice desde el versículo 16, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pedro hace correctamente una hermenéutica del pasaje. No separa el asunto por miles de años del derramamiento del Espíritu Santo y el momento de la crisis del juicio, sino que dice, ya vienen enseguida, vienen juntos. Y es la explicación para que nos diéramos cuenta que el Pentecostés reveló que ya estaba el Cordero acerca. Fue un evento glorioso. Pedro declara que ya estaban en los últimos tiempos porque se cumplió la profecía de Joel. Este derramamiento del Espíritu Santo avisaba algo más. Ya viene. Si ya llegó el momento del derramamiento del Espíritu, entonces ya está próximo el juicio sobre Jerusalén. Tal como Jesús lo había predicho, ¿se acuerdan? En Mateo 24, versículo 34, dijo Jesús que aquella generación no pasaría sin que antes se cumplieran todas estas cosas. Todo eso se tendría que cumplir adecuadamente. Por eso Pedro, cuando sigue hablando a los que le están escuchando ahí en Hechos 2, le dice en el versículo 40, sálvense de esta generación perversa. Arrepiéntanse de lo que hemos hecho. Han llevado a la cruz al santo. Y hemos entonces desatado el momento de los últimos tiempos. Sálvense y salgan de este pueblo malvado. Pablo, cuando toma su momento, él también explica lo que significan las lenguas. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Y aquí es importante darle el valor a lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de este evento glorioso del Pentecostés, del hablar en lenguas. Dice en 1 Corintios 14, versículos 21 y 22, dice el apóstol Pablo, en las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante de labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Dice que las lenguas, escuche, fue una señal para los incrédulos. No para el pueblo de Dios, no para la iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué consiste esto, por qué lo dice el apóstol Pablo. Pero ¿de dónde toma esta cita? El apóstol Pablo está relatando Isaías capítulo 28. Y quiere acompañarme. Isaías capítulo 28, versículos 11 al 19. Y aquí entonces, cuando vemos a qué pasaje está haciendo alusión el apóstol Pablo, nos damos cuenta que también está relatando entonces que junto con el advenimiento de las lenguas y del Espíritu Santo, viene también el momento del juicio sobre Jerusalén. Dice desde el versículo 11 del capítulo 28 de Isaías. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá, para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados.
Por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Anularé el trato que ustedes hicieron para burlar a la muerte y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Una y otra vez vendrá esa inundación, mañana tras mañana, y noche, día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. Este mensaje llenará de terror al pueblo. Cuando el apóstol Pablo está utilizando el pasaje de Isaías, está advirtiendo, ¿se acuerdan de las lenguas? Es una señal para todo el que no ha creído. Ya viene el juicio. Ahora que se ha insistido en que si las lenguas están vigentes o no están vigentes, la pregunta es, ¿y ahora qué anuncian? Si en ese entonces anunció que llegaba al final de los tiempos, no tiene lógica. Tuvo una función específica, de tal manera que entonces nos damos cuenta que el milagro de Pentecostés era la señal de que Jesucristo, la piedra angular, había llegado y se había establecido para fundar la nueva construcción que es la iglesia, y que el pueblo, al rechazar esa piedra, se hacía acreedor a ser destruido. La piedra que tropieza, que destruye, que desmenuza. Aquí es donde tiene sentido ese pasaje dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. No dicho al pueblo, dicho acerca del sucesor de Jesucristo. Peligroso asunto es esto. Por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Y miren, vale la pena hacer la forma de cotejar la palabra de Dios para llegar a un entendido correcto de lo que significan los últimos tiempos. Dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida pero para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Los últimos días de Israel llegaron cuando ellos rechazaron a Jesucristo y la antigua era había terminado y Jerusalén tendría que ser barrida como si viniera un diluvio, quitada completamente, borrada completamente del mapa. Aquí vemos entonces las analogías. Cuando nosotros vemos las plagas de Egipto, había el Señor advertido a su pueblo en Deuteronomio que si ellos no cumplían con el pacto, entonces las plagas les serían otorgadas a ellos. En el libro de Apocalipsis, en los últimos pasajes, dice que tendríamos nosotros que cuidar en no quitar ni una palabra de esta profecía, sino las plagas vendrían sobre el pueblo. Y está advirtiéndole al pueblo de Israel, ellos que habían transformado la ley a su conveniencia y había comenzado un movimiento talmúdico que sigue hasta nuestros días, que es una abominación total ante Dios. Y estaban condenados entonces a ser barridos para dejar lugar a la nueva creación en Cristo. El paraíso restaurado, el Edén recuperado. Como dijo Pablo,
Las lenguas eran una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y Pedro se los explica. ¿Están viendo esto? Acuérdense de la profecía de Joel. Ahora Cristo estaba permitiendo que la iglesia estuviera en el umbral del nuevo mundo y esperaban que culminara visiblemente el sistema antiguo. Tenía que terminar. Era un plan definitivo de Dios para ser revelados como el templo nuevo y restaurado. Ahora, en último lugar, esperando el final. Porque ya vimos entonces que los creyentes tenían otra forma, otra conciencia de ver las cosas. No como nosotros, que hemos sido un poco mal enseñados con respecto a estos temas. Ellos esperaron con paciencia el tiempo en que Cristo les liberaría del presente siglo malo, como dice Gálatas 1:4. El apóstol Pablo animó a la iglesia a no temer ese tiempo terrible. Escuche lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Y no está hablando del día de mañana, cuando aparentemente venga un momento de caos en el mundo, sino que está hablando a la iglesia de su tiempo que podría evitar la gran tribulación que vendría sobre Jerusalén. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses, si quiere buscar el capítulo 2, versículos 15 y 16, y el apóstol Pablo entonces está diciendo acerca del juicio que se hace necesario para ser derramado sobre Jerusalén. Y dice así, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Pero ahora también nos han perseguido a nosotros y ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Escuchen, cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. El pueblo judío no solamente rechazó al Mesías, sino que también persiguió a la iglesia. Fue el promotor de la persecución terrible y de las matanzas horribles de nuestros hermanos del primer siglo. Ellos asusaron al pueblo romano, al gobierno romano, para que persiguieran y acabaran con esto que consideraban ellos una abominación en doctrina. El apóstol Pablo dice, ya llegó su tiempo, ya los alcanzó su maldad, ya viene el juicio sobre ellos. Un poco más adelante, en el capítulo 5, versículos 1 al 5, sigue diciendo el apóstol Pablo a los de Tesalónica y les advierte, tengan atención a esto, y les habla acerca de que no fueran sorprendidos, porque es una cosa irónica, Israel, el apóstata, sí sería sorprendido. Dice así, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. No sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que los creyentes de ese siglo sabían de estos temas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, no tiene caso que abundemos tanto. Pero ellos sabían que estaban en los últimos días y que entonces tenían que tener cuidado porque llegaría un movimiento tremendo de apostasía que haría que jalaran a muchos y cayeran muchos. Sin embargo, ellos podían estar en paz sabiendo que la palabra de Dios estaba allí alumbrándolos. Allí mismo, bueno, un poquito más adelante, en la segunda carta a Tesalonicenses, sigue escribiendo el apóstol Pablo con respecto a este tema y dice en el capítulo 1 del versículo 6 en adelante, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús.
serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Y antes de que nosotros pensemos, estas palabras parecen para el futuro. Un poco antes, en el versículo 1, 2 y 3, está hablando de que tuvieran ánimo en medio de la persecución. Está hablando a los hermanos de Tesalónica y les está diciendo, pero ya viene el Señor y los rescatará de toda esta situación. Aquí nos tenemos que dar cuenta, el apóstol Pablo no está hablando del fin del mundo, porque el juicio estaba dirigido a los perseguidores de los creyentes de Tesalónica, a ellos específicamente. Les está animando, no se preocupen, esto no se quedará impune. Esto tomará cartas el Señor en el asunto. De tal manera que entonces nosotros nos damos cuenta que Pablo por eso pudo consolar a la iglesia asegurándoles que el Señor estaba cerca. Hay una palabra clave que ellos repetían: Maranatha, el Señor viene. Pero la connotación en que hemos sido enseñados no significaba para ellos lo mismo. Para ellos Maranatha significaba que venía a enjuiciar. El Señor pronto viene y nos vengará de los enemigos. Para ellos significaba más bien que estaban esperando la destrucción de sus encarnizados enemigos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, hay un momento cuando los mártires, todos los mártires que hasta ese momento, y por cierto, el Señor Jesús dijo en Mateo 24, que todos los profetas y todos los mártires iban a ser vengados con aquella generación perversa. Todos estos mártires alzan a voz la siguiente petición y dicen: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Está hablando, ellos están pidiendo que Dios intervenga, porque el pueblo judío que había rechazado a su Mesías ahora los estaba destruyendo sistemáticamente a ellos. Maranatha, Señor, ven ya. Ahora tiene otra connotación en nuestra vida. Ellos pedían al Señor: ven y pon orden. Ven y establece tu reino visiblemente. Ven y quita a estos que estorban, dice el apóstol Pablo, para que la iglesia, la nueva creación en Cristo, establezca la nueva vida y las nuevas oportunidades. En Hebreos, nuevamente vamos a la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículos 30 al 31, el escritor dice lo siguiente con respecto a este tema. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Dice el versículo 31. Es algo aterrador caer en las manos de Dios mismo. ¿Tiene alguna duda? Su propio pueblo. Todavía hay más. Versículo 36 al 39 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. El que cree en Jesucristo tenía la esperanza entonces de permanecer. En la carta a Santiago, y mire cómo es abundante la evidencia. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 9, ahora dice Santiago lo siguiente: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos con otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está al
Y les está advirtiendo a los creyentes de ese momento, no sean arrastrados con el pueblo de Israel. No se dejen llevar por medio de esta falsa doctrina y esta falsa enseñanza, porque llegará el momento que el Señor mismo aparecerá y dará entonces cada quien lo que merece en su juicio, otorgándoles perdón a los redimidos, pero también condenación a los réprobos. Pedro también toma su tiempo. Allí, a la vuelta, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, advierte a la iglesia acerca de que el fin del mundo se acercaba. Mire esta cita maravillosa. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Sigue insistiendo el apóstol Pedro sobre el mismo tema para que en ese entonces estuvieran atentos acerca de esta situación que se avecinaba. Y dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Un poco más adelante, en el versículo 12 y 13, el apóstol Pedro sigue diciendo, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes de Cristo, de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Versículo 17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Así que los cristianos estaban alerta y tuvieron que soportar la severa persecución a manos de Israel. Esta tremenda persecución la tuvieron que soportar para que después los que habían causado esa tribulación a la iglesia fueran lanzados a la gran tribulación de Jesús. Y efectivamente estaban desprevenidos. La última de las Pascuas que celebraron se llenó de gente como nunca se había llenado. Judíos de todos los lugares llegaron a esta ciudad y allí no sabían que les esperaba el momento del fin, cuando quedaron atrapados dentro de la ciudad y pudieron morir por causa de su desobediencia, por no discernir que habían llegado los últimos. Así que cuando nosotros estamos analizando este tema importante, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nuestra actualidad. Por más señales, por más anuncios, por más noticias desastrosas, nosotros no estamos esperando eso. Estamos esperando un juicio final y una resurrección general de los muertos, pero no estamos esperando que lleguen los últimos tiempos. Esos llegaron con Cristo y terminaron cuando terminó la era del Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo, perfeccionado y glorioso, que no lo detiene nada. Podemos concluir entonces con esto. La antigua era, que se había caracterizado por el pecado, por la desesperación y la esclavitud a Satanás, ahora era distinta comparada con la nueva era. La nueva era que ahora se caracteriza por más y más justicia y el gobierno universal del reino. Hoy tenemos un gran conflicto en las iglesias, porque por causa de desconocer estas verdades, se ha dejado de impulsar a la iglesia en progreso evangelístico, en alcance victorioso, en gobierno por medio de la influencia. Hoy vemos cómo nuestras instituciones políticas se caen porque el cristianismo ha dejado de hacer mella sobre las personas. Nos hemos conformado pensando, bueno, ya llegó el final de los tiempos y nos cruzamos de la mano. Por malentender la palabra de Dios. Hoy el Evangelio debería estar triunfando. Hoy el Evangelio debería estar pujante. Debería de estar a la vanguardia, generando bienestar no solo para los creyentes, sino bienestar para toda la comunidad, para toda la sociedad. Cuando nosotros leemos correctamente
el tiempo en que se dieron los últimos días de Israel, también se inauguró la venida de Dios. Y el reino ya está. Cristo está gobernando. Cristo es la oportunidad para las personas. Y muchas personas que viven en desolación y que viven en crisis no se dan cuenta que pueden ser restaurados al paraíso. Ahora con nuevos ojos, ahora con nueva vida, ahora con vicios dejados atrás, ahora pueden recuperar su vida en Cristo y ser felices plenamente, sin codiciar, sin desear más, sabiendo que en Cristo estamos plenos, sabiendo que en Cristo estamos completos, sabiendo que en Cristo se han cumplido todas las cosas, que ya no tenemos que desear nada, que todo el sacrificio se ha cumplido perfectamente y que podemos descansar sabiendo que nuestras almas han sido redimidas por el glorioso Redentor. Sabiendo que no hace falta que se construya un nuevo templo, sabiendo que no hace falta que se deba ofrecer un nuevo sacrificio, sabiendo que no hace falta que se tenga que conformar una nueva Jerusalén ni una nueva nación de Israel, sabiendo que nosotros somos los herederos de Abraham, porque por fe hemos creído y por fe hemos sido anexados a la familia de Dios, sabiendo que en nosotros, la nueva Jerusalén, ha sido hechas todas las cosas nuevas. No es una metáfora, hermanos, es una realidad en Cristo. Y por eso usted y yo tenemos consuelo. Y por eso usted y yo no nos entregamos a la desesperación. Y por eso usted y yo nos animamos y decimos, bueno, las cosas están difíciles, pero salimos adelante. No es porque seamos mejores que los demás, es porque hemos comprendido que Cristo está con nosotros, que tenemos esperanza y hay fe. En estos días, habiendo explicado un poco acerca de algunos familiares que tienen dudas con respecto a estos temas, yo les decía, la Biblia nunca fue escrita para que nosotros tuviéramos dudas, para que nosotros estuviéramos haciendo deducciones equivocadas. La Biblia fue escrita para que supiéramos todo lo que ha pasado y lo que pasará, tuviéramos certeza y esperanza. Cuando hay una doctrina que nos genera dudas, que nos hace mirar con impaciencia y con temor el futuro, esa no es una doctrina correcta, esa no es una doctrina de Dios. El creyente está firme en la roca, en Cristo, sabiendo que inclusive, sí, habiendo una persecución contra la iglesia, porque la verdad es rechazada por las personas, aún perdiendo inclusive la vida, para nosotros está garantizada la vida. Y por eso nuestros hermanos en la antigüedad entregaban sus vidas, sabiendo que todo estaba ganado. En Cristo hoy tenemos vida. Hace falta que recobremos la esperanza. Hace falta que recobremos la fe. Que abriendo nuestras Biblias podamos explicar. Déjame contarte lo que realmente dice la palabra. No lo que nos han dicho por mucho tiempo y que nos ha quitado inclusive el sueño. Que nosotros temíamos el momento de las tribulaciones y de los supuestos anticristos y de las supuestas situaciones que en el futuro vendrían. Hermanos míos, no es así. Sí hay problemas, hay muchos problemas en este mundo, pero no vienen esas situaciones, ya se cumplieron. Nosotros tenemos delante nuestro la proclamación del Evangelio y el extendimiento a todas las naciones. Ese es nuestro encargo. Y no ha cambiado la orden. Tenemos que llegar a todas las personas, sobre todo a nuestros hermanos, que están impacientes y inquietos, diciéndoles, necesitas saber correctamente para tener esperanza. Padre, te agradecemos por esta palabra. Permítenos seguir discerniendo, Señor, correctamente aquello que hace falta que nuestro corazón pueda entender para que tenga paz. Te agradecemos sinceramente, Señor, por esta obra, por tu palabra, porque nos genera, Señor, la esperanza viva que nadie nos puede arrebatar, porque sabemos, Señor, que tú estás gobernando el glorioso y que has cumplido tu palabra, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Creemos, Señor, que también vendrás por nosotros, porque así lo has prometido. Pero mientras, Señor, déjanos entregar nuestras vidas. Déjanos proclamar tu verdad. Déjanos llenar, Señor, el mundo del Evangelio, sabiendo que el Evangelio triunfará y restaurará todas las cosas. Que tu gloria, Señor,
sea vista por todos los pueblos, y a ti se rindan todas las naciones y todas las cosas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.